¿Ahora se ve mejor? ¿Qué se está viendo? A ver, lee. Ya, está bien, está bien. Ahora, ¿qué estás viendo? ¿No ha cambiado? Ahora, ya está bien. Ya me da bronca y cuando me da bronca todo mando al diablo. La gasometría arterial es un estudio que se necesita para poder valorar la función ventilatoria. ¿Están escuchando? Sí, doctor. ¿Y cómo, Mao, ¿y cómo hago para recibir a otras personas? Porque seguro que van a intentar entrar. Que tener ciertos conocimientos de fisiología. Primero hay que saber que la Tierra tiene una cierta atmósfera que ejerce una presión barométrica determinada. A nivel del mar, con una altura de 0 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. A medida que va subiendo en altura, la presión barométrica va disminuyendo en forma progresiva. Y esto es lo que cambia en la atmósfera de la Tierra. La concentración de oxígeno se mantiene constante a todo nivel. Se mantiene constante a todo nivel. Ya sea a nivel del mar es 21% la concentración de oxígeno en el aire ambiente, como a 5.000 metros de altura también sigue siendo 21%. Lo que cambia, lo que disminuye es la presión barométrica. Al disminuir la presión barométrica, disminuye lo que es la presión inspiratoria de oxígeno. La presión inspiratoria de oxígeno es el resultado de la presión barométrica multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. La presión barométrica multiplicada por la fracción inspirada de oxígeno. En Cochabamba, que estamos a 2.570 metros sobre el nivel del mar, con una presión barométrica de 565 milímetros de mercurio, tenemos una presión inspiratoria de oxígeno de 118 milímetros de mercurio, lo que es menos que a nivel del mar, donde la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio y la presión inspiratoria de oxígeno es 150 milímetros de mercurio. Esto hace suponer que la densidad del aire es menor porque la presión barométrica es menor, pero la concentración sigue siendo la misma. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, está bien. En la gasometría arterial hay que interpretar dos aspectos. Uno es la oxigenación y el otro es el equilibrio ácido-base. Para interpretar la oxigenación debemos averiguar primero la presión barométrica, que como hemos dicho varía con la altura. Y hay que saber la composición del aire ambiente, que es constante. El aire ambiente en todo nivel de la Tierra tiene una fracción inspirada de oxígeno de 21%, 20,9%. Nitrógeno 79%, dióxido de carbono 0,03, agua 0,07 y aquí se añaden los contaminantes que pueden haber en la atmósfera. Lo que varía en la interpretación de la oxigenación es la fracción inspirada de oxígeno. Cuando uno recibe oxigenoterapia, este valor cambia.
Entonces, el valor de la FiO2 cambia con la oxigenoterapia. No es 21%. 21% es cuando uno respira aire ambiente. Entonces, en Cochabamba, la presión inspiratoria de oxígeno es de 118 milímetros de mercurio. Y la presión barométrica es obviamente, en base a esta presión inspiratoria de oxígeno, nosotros debemos calcular la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno es una fórmula larga donde se toma en cuenta la presión barométrica, la presión de agua. Esta presión de agua en la atmósfera es pequeña, pero cuando uno respira el aire, a medida que entra por las fosas nasales, la faringe, lo que hacen las mucosas de las fosas nasales de la faringe es humidificar el aire inspirado. Al humidificar el aire inspirado, entonces la presión de agua aumenta, porque el aire que atraviesa la tráquea, los bronquios, es un aire rico ya bien humidificado, que ejerce una presión de 47 milímetros de mercurio a 37 grados centígrados. Y se multiplica esto por la FiO2, y a nivel del alvéolo se añade otro gas, que es el CO2, porque el CO2 está saliendo de la circulación pulmonar. Ese CO2 dividido entre 0,8 completa la fórmula de la presión alveolar de oxígeno. En Cochabamba, esta presión alveolar de oxígeno es de 80, más o menos, 80 milímetros de mercurio. 80 milímetros de mercurio. Eso significa que esta es la presión que va a manejar, que va a inducir el intercambio gaseoso. Esta es la presión en el alvéolo que va a empujar el oxígeno del alvéolo hacia las arterias. Entonces, para interpretar la oxigenación, yo debo interpretar los valores de PO2 y saturación de oxígeno en el informe de gasometría. Y la otra parte de la gasometría es el equilibrio ácido-base que interpreto basado en los resultados de pH, PCO2 y bicarbonato. En Cochabamba, a una presión barométrica de 565 milímetros de mercurio, con una FiO2 de 21%, o sea, respirando aire ambiente, y una presión alveolar de oxígeno calculada de 80 milímetros de mercurio, la oxigenación normal de una gasometría en un individuo normal en Cochabamba es con una PO2 entre 60 y 70 milímetros de mercurio y una saturación mayor de 90%. Y el equilibrio ácido-base es en los valores de un pH alrededor de 7,40, un PCO2 alrededor de 30, bicarbonato 20 y exceso de bases de 0, más menos 2. Esos son los valores normales de una gasometría en Cochabamba. Para interpretar la interpretación del papel de la gasometría, no solamente son los valores de PO2 y saturación, que estos valores pueden variar. Estos son los valores normales cuando el individuo respira aire ambiente con una FiO2 de 21%. Sin embargo, cuando el paciente recibe oxigenoterapia, esta FiO2 es variable, puede llegar hasta 100% de oxígeno. Entonces, los valores de PO2 y de saturación me van a decir si en la sangre hay o no hay hipoxemia. Sin embargo, tengo que averiguar, basado en estos valores y en el cálculo de la presión alveolar de oxígeno, tengo que interpretar los índices de oxigenación.
que me van a permitir saber si este proceso de oxigenación en el pulmón es el adecuado o no es el adecuado para la magnitud de oxígeno que se le está dando, para la oxigenación que puede recibir. Estos índices de oxigenación son la diferencia alveolar arterial de oxígeno, que debe ser menos de 20 milímetros de mercurio en aire ambiente, o una PAFI mayor de 300. Estos valores de índices de oxigenación, si encuentro estos valores menos de 20, más de 300, indica que el proceso de intercambio gaseoso a nivel pulmonar está adecuado. Porque puede ser que yo esté dándole una oxigenoterapia al individuo. Si le doy una oxigenoterapia, que significa la administración de oxígeno con la finalidad de aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Eso significa que al aumentar la fracción inspirada de oxígeno, aumento la presión inspiratoria de oxígeno. Porque voy a aumentar en la fórmula la presión inspirada. La presión barométrica se va a mantener constante, pero estoy aumentando la fracción inspirada de oxígeno. Y al aumentar la presión inspiratoria de oxígeno, estoy aumentando la presión alveolar de oxígeno. Esto va a inducir a un mejor intercambio gaseoso, porque va a haber una mayor presión alveolar de oxígeno. Entonces, esta oxigenoterapia que yo puedo administrar a los pacientes va a hacer que cambie la FiO2, Y de acuerdo a los sistemas de oxigenación que yo vaya a usar, es un sistema abierto o sistema cerrado, yo puedo calcular qué FiO2 le estoy dando al paciente. En los sistemas abiertos de oxigenación pueden ser de bajo flujo o de alto flujo. Pero estos sistemas abiertos de oxigenación implica que el paciente puede respirar el oxígeno que le estoy administrando junto con el aire ambiente, porque es un sistema abierto, o sea, combina, al introducir el aire, combina el oxígeno que le doy al 100%, porque el oxígeno que sale del botellón o de la pared de los hospitales, del botellón de oxígeno, es un gas puro, solamente tiene oxígeno, es oxígeno al 100%, no tiene nitrógeno, no tiene otra cosa. Entonces, en este sistema abierto, la FiO2 que llega a respirar el paciente, esa mezcla entre aire y oxígeno puro va a depender del patrón ventilatorio y de los reservorios que tenga el paciente. Los sistemas de bajo flujo son las puntas nasales, donde usa el reservorio natural que nosotros tenemos. El reservorio natural corresponde al espacio muerto. El espacio muerto corresponde a la capacidad de almacenaje de aire que tiene las fosas nasales, la faringe, la hipofaringe, la parte superior de la tráquea, los bronquios. Eso es el espacio muerto, es el reservorio natural. Cuando yo administro oxígeno, a ese reservorio natural se va a llenar de oxígeno al 100%. Y se ha demostrado que por cada litro por minuto que aumento la FiO2, que por cada litro por minuto de oxígeno que administro por puntas nasales a un flujo entre 1 a 5 litros, la FiO2 aumenta en 4%. O sea, si le estoy dando 2 litros por minuto, 2 por 4, 28. 2 por 4, 8. 8 más 21. Ese individuo está respirando una FiO2 alrededor de 29%. Esa es la FiO2 que debo usar para hacer los cálculos correspondientes de la presión y la inspiratoria y la presión alveolar de oxígeno. Si estas puntas nasales no son suficientes, tengo que usar una máscara. Una máscara, ustedes conocen la máscara, lo que hace es aumentar el reservorio, pero es un reservorio artificial que se coloca delante de la cara y la nariz del paciente.
es un reservorio. Este reservorio el reservorio natural que corresponde al espacio muerto fisiológico del cuerpo es más o menos 150 cc. Si yo le coloco una máscara por delante de la nariz y de la cara del paciente, este reservorio es un reservorio artificial que tiene la capacidad de otros 150 cc. Entonces ya tendría este paciente con una máscara una capacidad de reservorio de 300 cc. Pero para llenar el reservorio de 300 cc con oxígeno puro, el flujo de una máscara debe ir de entre 5 y 10 litros por minuto. Y eso hace que este individuo esté respirando una fracción inspirada de oxígeno entre 50 y 60%. Si yo necesito darle más oxígeno porque la patología así lo requiere, tengo que aumentar los reservorios. Entonces, uso una máscara que tiene reservorio y válvula unidireccional. En realidad tiene una bolsa y una válvula unidireccional. Esta bolsa reservorio que se añade a la máscara tiene una capacidad de casi 2 litros de oxígeno. O sea, puede almacenar 2 litros de oxígeno. Y si tiene válvulas unidireccionales, va a permitir administrar un flujo, una FiO2 alrededor del 90%. Pero para llenar ese reservorio de 2 litros, tengo que tener un flujo entre 10 a 15 litros por minuto. O sea, si ustedes se fijan, el flujo de oxígeno está aumentando a medida que aumenta la capacidad del reservorio, porque para yo administrar una buena cantidad, una FiO2 alrededor del 90%, tengo que llenar el reservorio natural, el reservorio de la máscara y el reservorio de la bolsa reservorio, de la máscara. Hay sistemas abiertos de alto flujo, que son el sistema Venturi, que van a dar un flujo y una FiO2 variable de acuerdo a las válvulas que uno vaya a usar. O el sistema de alto flujo que se llama punta nasal de alto flujo. Una punta nasal de alto flujo usa no 1 litro a unos 5 litros, sino usa entre 30 a 60 litros por minuto. Es el flujo que insufla aire por la nariz con un sistema de puntas nasales especiales que ocluyen el orificio nasal e insufla un flujo de entre 30 a 60 litros por minuto, lo que da una FiO2 alrededor del 90%. Entonces, si yo uso este sistema, asumo que el paciente está respirando una FiO2 alrededor del 90%, y este es el valor que yo debo usar para calcular la presión alveolar de oxígeno y para calcular los valores de los índices de oxigenación. Los sistemas cerrados de oxigenación corresponde cuando el paciente tiene un tubo endotraqueal, se ha colocado un tubo. Al colocar un tubo se aísla completamente la vía aérea y el paciente solamente respira lo que uno le da hacia el tubo endotraqueal. Ya sea a través de sistemas de tubos corrugados que se conectan al tubo y el paciente no respira otra cosa que no sea lo que está dentro de los tubos endotraqueales y estos se conectan a los ventiladores, o se conecta a una bolsa ambú. Entonces el paciente respira solamente lo que está en la bolsa ambú, no tiene capacidad de inspirar aire ambiente, o sea, no combina aire ambiente. Por eso se llaman sistemas cerrados de oxigenación. La otra parte del equilibrio ácido-base es de la interpretación de la gasometría, es el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base, si ustedes logramos comprender bien, no es difícil. En el equilibrio ácido-base, lo primero que tienen que interpretar es el pH. El pH indica si el paciente está en acidosis o alcalosis, acidemia o alcalemia, de acuerdo al valor que vamos a ir ver posteriormente. Debemos saber que el equilibrio ácido-base es, como su nombre dice, un equilibrio entre los ácidos y las bases. Un equilibrio entre los ácidos y las bases. El ácido del cuerpo está representado por los valores de PCO2.
El PCO2 es el ácido más abundante del cuerpo porque según la ecuación, el PCO2 se combina con agua, forma bicarbonato y se desdobla por la anhidrasa carbónica a iones hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato se combina con el sodio y forma rápidamente bicarbonato de sodio, que es lo que tenemos en el cuerpo. Entonces, el CO2 en realidad es el ácido que genera iones hidrógeno. El bicarbonato, que es la parte base del cuerpo, capta los iones hidrógeno para formar ácido carbónico. Es la ecuación del metabolismo del CO2. Entonces, toda elevación del CO2 por encima del valor normal de 30 milímetros de mercurio siempre va a inducir la producción de acidosis. La disminución del CO2 va a inducir la generación de alcalosis. Y por el contrario, esta es la parte base, esta es la parte respiratoria, esta es la parte metabólica del equilibrio ácido-base. La elevación del bicarbonato por encima de los valores normales de 20 o exceso de bases mayor a más 2 va a generar una alcalosis. Mientras que la disminución de bicarbonato por debajo de 20 o un exceso de bases de menos 2 va a generar una acidosis. Estos conceptos tienen que ser básicos y son tácitos estos. La elevación del bicarbonato siempre va a generar alcalosis. La elevación del bicarbonato no va a generar nunca acidosis. Estos son los cambios que se producen por la patología, por las enfermedades que pueda tener un individuo. Sin embargo, el cuerpo trata de compensar esto. Compensar significa tratar de llevar el pH a un valor relativamente cercano a lo normal, porque el valor de pH indica la concentración de iones hidrógeno que existe en el plasma. Esa concentración de iones hidrógeno es fundamental para el funcionamiento del transporte de membrana, el funcionamiento enzimático. Si esas concentraciones de iones hidrógeno están muy elevadas, o sea, están muy ácido o muy disminuidas, muy alcalino, los sistemas enzimáticos de transporte de sodio, potasio, transporte de membranas se van a alterar. Por eso el cuerpo genera un proceso de compensación cuando existe una alteración de estos elementos. Y ese proceso de compensación lo que trata de hacer es retornar el pH cercano a la normalidad. Entonces, nosotros tenemos el equilibrio ácido-base como una balanza, con un pH normal que va de 7.35 a 7.45, con un promedio de 7.40. Esta balanza está equilibrada porque hay dos sistemas. Un sistema ácido, que es controlado por la respiración, por los pulmones, y que puede sufrir cambios súbitos. En este momento ustedes pueden empezar a aumentar su frecuencia respiratoria y van a disminuir el CO2 y van a entrar en alcalosis. O pueden dejar de respirar. Si dejan de respirar, en 3 minutos su CO2 va a aumentar y va a generar acidosis. O sea, la respiración, la ventilación tiene un control cortical que hace que yo pueda decidir cambiar en forma súbita el patrón ventilatorio, o hiperventilar o hipoventilar. Mientras el otro lado de la balanza es el bicarbonato, que su valor normal es 20, con exceso de bases de 0, y es la parte metabólica del equilibrio ácido-base. Esta parte metabólica está controlada por la función renal, que es la que excreta o retiene bicarbonato a nivel de los túbulos renales. Pero los cambios en el aumento de la excreción o la retención de bicarbonato no suceden en forma súbita, no pueden suceder, tampoco están sometidos a un control cortical. Yo aquí puedo, en este momento, ordenar mi corteza, ordenar que yo hiperventile, aumento la frecuencia respiratoria.
Pero al riñón no le puedo ordenar yo que excrete o que retenga bicarbonato. Por lo tanto, los cambios en la parte metabólica tardan de 48 a 72 horas en suceder. Y obviamente van a suceder en respuesta a cambios en la parte respiratoria. Toda vez que el pH está menos de 740, yo digo hay acidosis. Cuando está más de 740, digo alcalosis. Y solamente son dos causas, o es respiratoria o es metabólica. Si es respiratoria, por ende, el PCO2 tiene que estar más alto. La compensación de una acidosis respiratoria tiene que darse por la generación de el proceso de compensación de esta acidosis respiratoria va a hacer uso de lo contrario a la acidosis respiratoria, que sería una alcalosis metabólica. O sea, la acidosis respiratoria se compensa con alcalosis metabólica. Eso significa que el bicarbonato tiene que aumentar por encima de los valores normales. Si por el contrario la acidosis es metabólica, implica que el bicarbonato está disminuido por debajo de los valores normales con un exceso de bases en valores muy negativos que se llamaría déficit de base. Esa acidosis metabólica se va a compensar con alcalosis, lo contrario, y si es metabólica, con respiratoria, con alcalosis respiratoria, que implica que el CO2 tiene que disminuir. Si el pH es más de 740, siempre va a haber alcalosis, siempre se denomina alcalosis. Un pH más de 740 no se denomina acidosis, siempre se denomina alcalosis. O es respiratoria o es metabólica también. Si es respiratoria, implica que el CO2 ha disminuido, menos de 30. Y la compensación se va a dar con una acidosis metabólica. Eso va a significar que el bicarbonato disminuye. Y una alcalosis metabólica implica que el bicarbonato ha aumentado. Y la compensación va a ser con lo contrario, en vez de alcalosis, acidosis. Y en vez de metabólica, respiratoria. La compensación va a ser con acidosis respiratoria. Entonces, si yo tengo un pH de 720 aquí, la balanza se ha inclinado hacia el lado de la acidosis. Si yo analizo los dos componentes del equilibrio ácido-base, el PCO2 y el bicarbonato, veo que el PCO2 ha aumentado. En vez de ser 30, ahora es 60. La balanza ha aumentado y ha inclinado. Esta pesa ha aumentado y ha inclinado la balanza. Entonces yo digo es una acidosis respiratoria. Y digo que es aguda porque esto no se ha modificado. El bicarbonato sigue en 20 con exceso de bases de 0. O sea, eso es una hipoventilación súbita, donde el riñón no ha tenido tiempo de compensar a este cambio. Y eso se interpreta como una acidosis respiratoria aguda. Sin embargo, la compensación de esto, tienen que tomar en cuenta, estamos hablando de compensación fisiológica, no de tratamiento. El tratamiento implicaría que yo tengo que disminuir el CO2, tengo que asistir a la ventilación de ese individuo que está hipoventilando. Eso se llama tratamiento. La compensación implica cambios en el cuerpo que vayan a equilibrar esto. Y la compensación de esta acidosis implicaría que tiene que aumentar el bicarbonato. Tiene que aumentar el bicarbonato para equilibrar esta balanza, este CO2 alto, y equilibrar la balanza y llegar al pH nuevamente a lo normal. Entonces esto se llamaría acidosis respiratoria compensada crónica. Crónica porque ya ha habido compensación. ¿Y en qué magnitud tiene que aumentar esto? ¿Cuánto tiene que aumentar para que esta compensación sea exacta? El cambio en el exceso de bases debe equivaler al cambio en el CO2 multiplicado por
0,4. Cambio en el CO2 multiplicado por CO4. El cambio en el CO2 del valor normal. Esto tendría que ser, el cambio en el exceso de bases tendría que ser al cambio en el CO2 multiplicado por 0,4. El CO2 aquí ha cambiado de 30, ha subido a 60, ha cambiado 30. 30 por 0,4 sale 12. O sea, tengo que retener 12 miliequivalentes de bicarbonato para aumentar y subir de 20 a 32 para equilibrar la balanza. Esto, por ejemplo, aquí la balanza también se ha desequilibrado. Aquí el pH está cerca de 7,60, o sea, está más de 7,40, sería una alcalosis. Si yo me fijo los componentes de la balanza, el CO2 ha disminuido. Al disminuir este CO2, obviamente se inclina la balanza hacia el lado del bicarbonato. El bicarbonato está más o menos dentro del rango normal, más o menos 2. No, esto está... Aquí estamos. Aquí ha cambiado el CO2. Aquí el bicarbonato no ha cambiado. El bicarbonato sigue en 20. Entonces esto se llama alcalosis respiratoria aguda. Se dice aguda porque súbitamente el paciente está hiperventilando, baja su CO2 y entra en alcalosis, pero su riñón no ha tenido el tiempo suficiente para modificar su concentración y compensar este desequilibrio. Por eso el exceso de base sigue en 0, el bicarbonato sigue en 20. Por eso se llama alcalosis respiratoria aguda, donde el exceso de bases no ha cambiado. Sin embargo, aquí el proceso de compensación, donde el pH ya se va acercando a lo normal, implicaría que el exceso de bases tiene que disminuir, tiene que hacerse más negativo, que el bicarbonato tiene que disminuir para compensar esta disminución del CO2. Y eso se llamaría alcalosis respiratoria crónica compensada o parcialmente compensada. O si el pH no ha llegado a 7,40, se llamaría parcialmente compensada. O si llega a 7,40 y esto disminuye más todavía, se diría compensada. ¿Cuánto tiene que cambiar el exceso de bases para compensar esta disminución de CO2? El exceso de bases tiene que cambiar en la magnitud del cambio del CO2 multiplicado por 0,4. Aquí ha disminuido el CO2 en 10 puntos, de 30 a 10 puntos. Entonces, si esto bajaría 10 por 0,4, implicaría 4. O sea, esto tendría que bajar de 20 a 16. De 20 a 16. Para yo decir, eso está, de 20 tiene que bajar a 16. Entonces, quiere decir que ya se ha compensado. Este cambio en el CO2 es equivalente a la modificación del exceso del PCO2 multiplicado por 0,4. 10 por 0,4 es 4. O sea que el exceso de bases tiene que bajar a menos 4. El bicarbonato tiene que bajar 4 puntos y así equilibra completamente la balanza. Y eso sería una alcalosis respiratoria crónica compensada completamente. Aquí yo tengo un pH en 7,20, está en acidosis. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta balanza? El CO2 sigue en 30, o sea, está normal. El que ha disminuido es el bicarbonato, ha bajado de 20 a 10, o sea, con un déficit de base menos 10. Al disminuir el peso de esta parte de la balanza, se inclina hacia el lado de la acidosis. Y eso se llama acidosis metabólica, porque el CO2 no ha cambiado, no cambia, ha cambiado la parte metabólica. Y para compensar esta balanza, para volver a llevar a 7,40 el pH, este CO2 tiene que disminuir.
la acidosis metabólica tiene que compensarse con alcalosis respiratoria, lo que implica que el CO2 tiene que disminuir. ¿Y en qué cantidad va a disminuir el CO2? El cambio en el CO2 debe equivaler al cambio en el exceso de bases. Aquí el exceso de bases está a menos 10, o sea que este CO2 debería disminuir 10 puntos para que el pH, para que el equilibrio ácido-base se compense y el pH sea normal, para que el pH vuelva a la normal. Aquí ha bajado esta parte de la balanza, ha bajado 10 puntos, ha bajado de 30 a 20, se mantiene el bicarbonato en niveles bajos, pero aquí ha bajado a 20. Entonces esto sería una acidosis metabólica compensada. El cambio en el CO2 debe ser de 10 puntos, debe bajar a 20. Entonces ese es el proceso de compensación. Ese proceso de compensación tiene que ser analizado, porque nosotros estamos con un nivel de CO2, este es un nanograma donde se muestra el nivel de CO2 de 30, con un bicarbonato de 20 y exceso de bases de 0, y nosotros estamos aquí. Tenemos este círculo donde vivimos en condiciones normales, 30 más menos 2, bicarbonato de 20 más menos 2. Estamos aquí con equilibrio ácido-base normal. Si el CO2 disminuye súbitamente, entonces nos movemos en este lado de la curva y entramos en alcalosis respiratoria. Pero el bicarbonato no ha cambiado, entonces es un cambio respiratorio agudo, porque el exceso de base sigue siendo 0. Lo mismo que si yo dejo de respirar y paso de 30 a 60 de CO2 porque he dejado de respirar, y si eso es agudo, el exceso de bases no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces digo, este es un cambio respiratorio agudo, ya sea de alcalosis o de acidosis. Siempre se mantiene el bicarbonato normal. Cuando esto pasa 2, 3, 4 días, entonces el riñón ya tiene tiempo para compensar. El riñón excreta o retiene CO2. Entonces, ya va a haber una modificación del bicarbonato y el exceso de bases. Y si el paciente decide quedarse con 60 de CO2, entonces el cambio en el exceso de bases va a implicar al cambio en el CO2 multiplicado por 0,4. De 30 a 60 ha cambiado 30, 30 por 0,4, 12. Entonces este individuo debería estar alrededor de 12 de exceso, de más 12 de exceso de bases, más menos 2. Si no está en este rango, significa que tiene un trastorno mixto del desequilibrio ácido-base. Y lo mismo es en el lado de la alcalosis. El cambio en el exceso de bases debe equivaler, o sea, para que exista una adecuada compensación, el cambio en el exceso de bases debe equivaler al cambio en el CO2 multiplicado por 0,4, tomando en cuenta el valor normal de referencia de 30. Para la acidosis metabólica implica que el bicarbonato va disminuyendo. El exceso de base se hace déficit de base, de menos 5, menos 8, menos 10, dependiendo de la enfermedad. Esa acidosis metabólica tiene que compensarse con alcalosis respiratoria. Y el cambio en el exceso del CO2 debe equivaler al cambio del exceso de bases. Si yo tengo menos 10 de exceso de base, de déficit de base, entonces tengo que bajar 10 puntos el CO2 para estar completamente equilibrado. Si no estoy en esta variable de más menos 2 y estoy en otro lugar, entonces tengo un trastorno mixto. Y la alcalosis metabólica es lo mismo. La alcalosis metabólica implica que el bicarbonato está aumentando. El exceso de base, se hace exceso de base, se hace un valor positivo, más 10, más 10. Entonces, el cambio, la compensación
de la alcalosis metabólica tiene que darse con una acidosis respiratoria, o sea, el CO2 tiene que aumentar. ¿Y cuánto va a aumentar el CO2? Eso, el cambio en el CO2 depende del cambio en el exceso de bases multiplicado por 0,6. Esto nos permite a nosotros identificar si el proceso de compensación está adecuado al cambio patológico inicial que se produce. Si no está dentro de estos rangos que están señalados aquí, entonces quiere decir que existen procesos patológicos mixtos. Entonces, eso es el equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Apenas son 26 personas las que asisten a clases, entonces no se justifica dar clases. De 200 alumnos, 245 que son ustedes, 26 pasan clases. No vale la pena hacer esfuerzo. La hipoxemia, que significa la disminución de la oxigenación en la sangre, no es sinónimo de hipoxia tisular. La hipoxia es una disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos. Hablamos de hipoxia cuando en los tejidos hay una disminución en la cantidad, en el aporte de oxígeno. La hipoxemia puede producir hipoxia, que se llama hipoxia hipoxémica, cuando hay una disminución severa del PO2 y de la saturación arterial, o sea, hay una hipoxemia severa. Eso produce hipoxia, pero no todas las hipoxias son producidas por disminución de la PO2 y de la saturación. Situaciones donde hay anemia severa, donde con una disminución grande de la hemoglobina y un bajo contenido arterial de oxígeno, o intoxicaciones por monóxido de carbono en los incendios, pueden producir una hipoxia anémica, sin necesidad de tener hipoxemia. Puedo yo tener valores normales de oxígeno en la sangre, pero si la hemoglobina está muy baja y el contenido arterial de oxígeno es bajo, puedo tener hipoxia tisular. Por eso hipoxemia es una baja en la cantidad de oxígeno en la sangre. Eso no es sinónimo de hipoxia tisular. Puede haber una disminución importante del gasto cardíaco por un infarto de miocardio, un trastorno cardíaco, donde baja enormemente el transporte de oxígeno. O puede haber una obstrucción arterial de la femoral. Entonces se produce una hipoxia circulatoria. Si hay una obstrucción de la arteria femoral, entonces todo el miembro inferior donde está obstruido se va a producir hipoxia. Yo puedo tener valores normales de oxigenación en la sangre y puedo tener hipoxia circulatoria por una baja del gasto cardíaco. O sea, puedo estar con una oxemia normal, pero seguir teniendo hipoxia tisular. Estados de shock con mala utilización de oxígeno, hipoperfusión tisular, intoxicación por cianuro, puede producir una hipoxia disóxica. Las células están hipóxicas, a pesar de yo tener una buena oxigenación en la sangre. Puede haber una disminución de la altura y producir hipoxia hipovárica, lo que hemos hablado. Este concepto es importante que tienen que tomar en cuenta porque no solamente es asegurar una saturación de oxígeno, sino que debe haber un transporte de oxígeno adecuado, un DO2 adecuado, un transporte de oxígeno. En el transporte de oxígeno debo tomar en cuenta que debe haber un buen gasto cardíaco, una buena concentración de hemoglobina y por ende el contenido arterial de oxígeno y una saturación de oxígeno. Estos dos me dan el contenido arterial de oxígeno. Junto con el gasto cardíaco yo tengo el transporte de oxígeno, la cantidad total de oxígeno que estoy dando a los tejidos. En los órganos se produce la extracción del oxígeno, la extracción tisular de oxígeno, porque hay un consumo de oxígeno por parte de los órganos. Se consume el oxígeno. Y en la parte venosa
retorna obviamente la sangre, porque la sangre no se consume, el volumen de sangre sigue siendo igual. No consumimos, sigue siendo los mismos litros de sangre. No consumimos la hemoglobina. La hemoglobina en el lado arterial es 15 y en el lado venoso sigue siendo 15 porque no se consume la hemoglobina. Los órganos no consumen hemoglobina, lo que consumen es el oxígeno. Y por tanto, y por ende, la saturación de oxígeno es la que va a cambiar y va a disminuir. Y en el lado venoso se va a llamar saturación venosa de oxígeno. Y este valor de saturación venosa de oxígeno nos va a permitir valorar si hay un equilibrio entre el consumo de oxígeno por los órganos y la cantidad de oxígeno que le estoy dando. Esta saturación, en la gasometría venosa puedo yo medir la presión venosa de oxígeno que tiene estos valores normales y lo más importante es la saturación venosa de oxígeno, que debe ser alrededor de 70%. Cuando esta saturación venosa de oxígeno está muy bajo, significa que le estoy dando muy poco o estos están consumiendo mucho. Entonces, esta saturación venosa de oxígeno me va a dar, si el valor es normal, alrededor de 70 milímetros de mercurio, me va a indicar que hay un equilibrio adecuado entre el aporte de oxígeno y lo que consumen los órganos. Porque si hay un exceso de consumo de oxígeno por los órganos, o hay un déficit de aporte de oxígeno por el sistema circulatorio, entonces voy a tener un desequilibrio de aporte y consumo, y eso eso se llama hipoxia tisular, hipoperfusión tisular, que se va a reflejar en una baja en la saturación venosa de oxígeno. Una baja en la saturación venosa de oxígeno. Una saturación venosa de oxígeno menor de 70% indica una mala oxigenación tisular, una hipoxia tisular, hipoperfusión tisular con metabolismo anaerobio, lo que es malo, lo que obviamente va a llevar a una disfunción de los órganos. Esa es la interpretación de la gasometría. Indudablemente quizás están como en este ciclón, en este tornado, en esta tormenta, ¿no? Su mente debe estar aquí dando vueltas y no haber entendido nada. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, su clase de día se acabó. ¿Tienen alguna pregunta?